A la doctora Andrea que nos van a explicar. Ustedes escucharon la declaración recién que hizo Martínez en A24, doctora, usted me contaba que había escuchado. Vimos en el panel donde decía de que él había sido licenciado a partir de la denuncia, que eso es mentira, le miente a la prensa cuando la prensa puede chequear perfectamente todo, ya que nos acompañó desde el primer momento con la denuncia. La denuncia se presenta ante el Departamento de Género un 1 de febrero, se abre protocolo el 2 de febrero, el Departamento de Género e Inclusión de Boca Juniors, que la directora es Adriana Bravo, en su momento la vicepresidenta tercera del club. Antes, Florencia había denunciado sistemáticamente el abuso, la violencia, el acoso a todas las áreas, incluido el Consejo de Fútbol, donde Bermúdez y Delgado estaban al tanto de la situación y le habían prometido que iban a hacer algo al respecto y que Riquelme y su hermano ya lo sabían y estaban trabajando en esto. El Departamento de Género e Inclusión me comunica a mí, una vez que entro, después que le hicieron la entrevista a Flor, de que el Tribunal Disciplinario iba a decidir sobre esta denuncia. Nuestra perplejidad es que cuando llegamos al juicio oral dicen que no existe ningún tribunal interdisciplinario, que le pregunté varias veces a la abogada del Consejo de la Dirección de Inclusión. Luego Florencia interpone ante ninguna respuesta de parte de ningún directivo ni del Departamento de Inclusión, interpone la denuncia penal el 7 de marzo del 2023. Allí sigue Martínez en sus funciones y recién le otorgan la licencia a partir de que la prensa saca a la luz todo este hecho denunciado en varias oportunidades. A ver. Martínez juega como DT de las Gladiadoras un 2 de abril del 2023 y el 3 de abril es consagrado como campeón. Como que habían ganado en ese momento el Boca River y es consagrado como el DT de las Gladiadoras ante todas las tapas de las revistas de deportes el 3 de abril. O sea que el 3 de abril el señor Martínez todavía no había sido licenciado. A ver, sí, doctora, Guille, te están escuchando. Dale, Guillermo Andino. A ver, Florencia, yo imagino que debe ser muy difícil para vos porque vos fuiste con la ilusión aunque a esto revictimice y tenés que repasar todo, de que se iba a terminar esta historia. ¿Cómo te sentís? Hola Guillermo, ¿cómo estás? La verdad que estoy triste, desilusionada una vez más, porque siento que es otra instancia más de revictimización, después de tanto tiempo de esperar que llegue este momento. Pero estoy tranquila porque yo sé que estoy actuando con la verdad y que se va a hacer justicia. Y entiendo que es la estrategia de ellos para defenderse porque no tienen opciones, porque quedó en evidencia el viernes no solamente que es culpable, sino el pacto de caballerosidad que había entre ellos. Que a ver, con Florencia, sí, habla un poco de esto. A disolver. Sí, hay gente que alguna vez fue encumbrada en Boca, que ganó torneos y que hoy son exjugadores que están en el club, que exhortaron a algunos testigos a que no digan la verdad. ¿Esto es cierto? Por lo menos estoy leyendo aquí en La Nación, donde se hacen algunos nombres. ¿Vos refrendás todo esto? Sí, lo ocurrido yo lo hablé en su momento con Adriana Bravo, que era la presidenta del Departamento de Inclusión e Igualdad y vicepresidenta del club. Lo hablé con Jorge Bermúdez, lo hablé con Raúl Cassini, lo hablé con Marcelo Delgado y ellos en diferentes oportunidades, y ellos también me dijeron que ya se lo habían informado a Román y a su hermano. Entonces estaban todos al tanto de la situación, de lo que se estaba viviendo, no solo conmigo, sino con el plantel de fútbol femenino, donde había mujeres involucradas, también menores de edad. Entonces, cuando el viernes declaran de que no estaban en conocimiento, queda expuesto que sí, que mintieron. Florencia, imagino que Sí, tu trabajo en ¿cómo Boca estás? te gustaba. Hola, Angie Balbiani. Que tu trabajo en Boca te gustaba. Sí, Angie, ¿cómo estás? Que no tiene sentido
que quieras perderlo, porque hablábamos con Martínez hace un rato, que ahora quiero preguntarte qué sentís de tenerlo enfrente otra vez, pero él decía como que es un invento tuyo, como si vos quisieras realmente que te licencien de un club en el que imagino que estabas contenta, con un trabajo que te hacía feliz. ¿Qué sentido tiene lo que está diciendo? ¿O qué sentido tiene que vos inventes una cosa así? No, claramente lo que dice Martínez no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido que yo invente esto. ¿Sabes lo difícil que fue el de recorrido para llegar a estar hoy acá, puertas adentro, en soledad en mi casa y puertas adentro en la institución? Todo lo que tuve que vivir y atravesar. Creo que no hay una mentira que se pueda sostener durante tanto tiempo, no hay una mentira que justifique tener que atravesar todo este camino recorrido que fue de mucha tristeza, de mucha vergüenza, de mucho dolor, no solamente físico, sino emocional, donde mi vida está pausada desde el 2022. Hoy yo quería que se leyeran los alegatos y que se terminara con esta instancia porque, como lo dije el viernes, yo necesito volver a tomar mi vida y hacerme responsable de mi vida y llevarla adelante, que ahora la tengo pausada y no solamente que la tengo pausada, sino que ni siquiera puedo trabajar y ya a Boca en este momento, en estas instancias, es imposible volver. Entonces, no solamente que fui abusada, sino que también perdí el trabajo que tanto me gustaba. Y doctora, y Luca Angioli y Javier Díaz, la saludo. Florencia también la saludo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bien. Sí. ¿Nos puede contar qué dijo la psicóloga del Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca cuando declaró el viernes? Bueno, Javier, no te puedo decir las palabras precisas de ella, pero yo estuve delante en la sala del juicio donde ella dijo que no le pareció importante el abuso, el acoso, la violencia, todo lo denunciado por Florencia que le estaba sucediendo a ella y a otras jugadoras del plantel. No le pareció lo suficientemente importante como para tomar algún tipo de medida. Por eso lo único que hicieron fueron elevar el informe al Departamento de Recursos Humanos para que la licenciaran. Es decir, como que, algo... bueno, no se puede explicar. Son toqueteos, manoseos, que pasan todos los días, ¿no es cierto? Que un hombre le toca a una mujer o algo así, eso, más o menos. Exactamente. El manoseo no le parecía demasiado importante como para tomar medida desde el departamento. A ver, Florencia, perdón, ¿el manoseo se daba que en el saludo con cada una de las jugadoras o pasaban corriendo, trotando y les tocaba la cola? Perdón, ¿no? Pero tenemos que saber bien de qué estamos hablando, porque en su momento vos dijiste, Florencia, que no fuiste la única y que exhortabas a otras jugadoras a que hicieran la denuncia, pero por el momento no te están acompañando. Hay muchas jugadoras que me están acompañando y estoy acompañada por ellas, lo hacen en silencio. Bueno, hoy había jugadoras que estaban también, que ya no pertenecen más al plantel. Me siento acompañada por muchas. ¿Pero y por qué no denuncian? Que no sea público, por miedo, por el mismo miedo que yo tardé un año en denunciarlo. Y creo que con esta situación que se está viviendo hoy acá, hace que estas personas que podrían denunciar tengan aún más miedo. Pero los manoseos que vos me preguntabas cómo eran por momentos sutiles y por momentos muy alevosos como cuando me toca a mí la cola cuando yo estaba de espalda y ese es el acto que se denuncia. Pero en el día a día sus saludos eran venir, te saludaba, entonces te abrazaba y te pasaba la mano por arriba y te tocaba los senos por adelante, o si vos estabas parada venía y te tocaba toda la espalda y el saludo terminaba abajo de la cintura en la cola. Eso era cotidiano. Al principio llamaba la atención qué estaba pasando con esta persona, pero con el correr de los meses esos saludos empezaron a naturalizar. Cuando vos llegaste a Boca, ¿él ya estaba o vos ya estabas en Boca y él llega?
No, yo hace 11 años que trabajo en Boca, durante 8 años trabajé en la parte de prensa y comunicación, era la única mujer que trabajaba con fútbol masculino en primera división. En el 2019 me hicieron la propuesta de comenzar a trabajar como jefa del área de prensa y comunicación del plantel de fútbol femenino, ya que la disciplina comenzaba a tener otro vuelo y a tener un impacto en los medios, y para mí fue como una apuesta profesional hacerme cargo de ese sector. Claro, y en 2019 empiezo a trabajar como jefa de prensa del fútbol femenino. ¿Y Florencia? Con la trayectoria que yo ya tenía. Sí, y hasta No. el 2022, que fue el 24 de enero que él se presenta, que ahí empieza realmente el calvario. Yo vuelvo a lo anterior, ¿no? Al tema de que por lo cual vos lo denunciás, los abusos. Porque estas cosas hay que decirlas. A ver, después la justicia determinará si cree o no cree, si hay prueba suficiente o no hay prueba suficiente. En esto de los toqueteos, que, a ver, un toqueteo, cualquiera sea, es un abuso. Tenemos que seguir tratando de entenderlo, ¿no? Porque algunos pueden decir, bueno, pero es una palmadita, no pasa nada. Sí pasa. Porque si la otra persona no lo acepta, pasó y pasó mal. Ahora, cuando ocurría esto... Sí, y pasa aún más... Sí. Sí, y es peor cuando es a diario y cuando es institucional, cuando el abuso y la violencia es institucional y es en tu lugar de trabajo. Claro, por eso digo... es todos los días vos vas a trabajar sabiendo que vas a ser abusada. Sí. Y si no vas a ser abusada, tenés miedo de ser violada. Totalmente. Entonces es todos los días y es sistemático. ¿Puede alguna vez ser sin querer? Sí, puede ser. Es raro, pero puede ser. Vamos a dejarlo por ahí. Pero lo que quiero preguntarte es esto. Cuando ocurría... No puede ser. Ni siquiera sin querer, pero te quiero decir, viste que a veces, vos abrazas a alguien y sin querer, ¿entendés? Ahora, cuando se repite, cuando no es no es con la misma persona, y ya no es un sin querer, ya pasa a ser otra cosa, ¿entendés? Es un comportamiento usar el sin querer, abusivo usar el sin querer para abusar, claro. A lo que voy, Florencia, cuando te pasaba, vos le sacabas la mano, le decías, ¿y él qué decía o cómo reaccionaba? No, por supuesto. ¿Qué haces? ¿Por qué me tocas? Era hasta que me llegó porque hasta ese momento iba tocando otras partes de mi cuerpo, ¿no? La rodilla, las piernas. ¿Y él qué decía? El día que viene y que me tocaba la cola. Entonces, no, y ese día no pude hablar, pero cuando junté fuerza hablé con él y le dije que eso no podía volver a suceder, que se terminaba todo vínculo profesional, que era el único que teníamos, y a partir de ahí yo no volví a hablar con él, pero él me lo cruzaba en el mismo espacio de trabajo, así que sus abusos pasaban a ser acosos a través de sus miradas constantemente. Claro. Y lo disfrutaba, porque él sabía que yo hablaba con el Consejo de Fútbol y que lo apañaban, sabía que hablaba con el área de género y que seguía siendo apañado, sabía que yo hablaba con el área de recursos humanos y él seguía siendo apañado. Entonces su poder era cada vez más fuerte para tocarme a mí o tocar a otras personas. Recién te acabo de preguntar, Florencia, si él llegó a Boca antes que vos, y vos fíjate que como mujer me tuviste que decir todo tu currículum como diciendo, bueno, yo hice todo un trabajo para llegar hasta acá. Yo entiendo que si le hacía esa misma pregunta a Martínez me hubiera dicho el año y listo. Digo, estas mujeres que llegan a jugar, te corro a vos de la escena y me pongo en el lugar de las jugadoras de fútbol que llegan hasta Boca, con lo difícil que es el fútbol femenino, con lo difícil que es llegar a Boca. ¿Hay mujeres que han sufrido abusos de la misma manera que vos o peores y no lo van a decir por parte de Martínez? Sí, por supuesto, por lo que te decía hoy, porque esta estrategia que hicieron hoy no solamente me revictimiza a mí, sino que también impone miedo a las otras personas que quizás hasta el viernes se animaban a denunciar porque veían la luz en la justicia, pero a mí me costó mucho llegar a mi puesto de trabajo, con un trabajo noble y profesional. Entonces, duele tener que dejar mi puesto de trabajo por ser víctima de abuso. Y duele que la persona que cometía los abusos, y no solamente conmigo, sino con mujeres y menores de edad, esto lo repito incansablemente porque no me escuchaban a mí. Por seguro, estás hablando de menores de edad. Ahora que me escuchan, lo repito. Florencia. Entonces, a mí me corrieron, me revictimizaron y cuidaron al abusador. Eso fue lo que pasó. Claro.
Claro. Digo, ¿cuánto ayudaría? Por eso te preguntaba antes. Y hoy yo estoy en tratamiento psicológico, no puedo trabajar. No es que solamente queda en el abuso. Sí. Imagínate lo que me costó llegar hasta acá. No, está claro. Y ahora seguir en un tratamiento psicológico, imposibilitada de poder trabajar. Digo, Sí, por decime. eso te decía, Florencia, ¿cuánto ayudaría que 3, 4 jugadoras, o vos, evidentemente son muchas, que denuncien también, porque digamos, testimonios concurrentes que describan un mismo accionar de un abusador, evidentemente ya le generaría, digamos, a la justicia, digamos, otra mirada, ¿no?, respecto de lo que está haciendo. Porque ahora le pregunto a tu abogada, ¿hay un poder subterráneo acá que está metiendo una traba, doctora, para que no haya sentencia? El poder, no sé si me preguntás respecto a las demás víctimas. No, Como ya lo sabés, que digo es que ojalá, denuncia es si existieron estos abusos, Sí. las demás víctimas denuncien también, porque ayudaría mucho a Florencia. Ahora, con respecto a Florencia y lo que pasó en el día de hoy, ¿hay un poder subterráneo, alguien que no estamos viendo, que está moviendo los hilos, digo, para que esto se dilate? Pero por supuesto, por supuesto. Yo creo que detrás de todo esto es el pacto de caballerosidad que habló Flor, el pacto entre los muchachos, como declara Martínez, como lo llama los muchachos. Acá hay un autor del hecho y hay encubridores detrás de este hecho. Mira, y en este momento te lo quiero aclarar porque hasta ahora no lo mencionamos. La familia de Martínez retiró en varias oportunidades entradas después de la denuncia, después de que esté licenciado, entradas del club para la despedida de Riquelme y para ver partidos de fútbol. Y Martínez sigue yendo a Ezeiza a tomar mate. Florencia recibió el llamado de 2 madres de menores de la reserva que estaban muy preocupadas porque el abusador está yendo a tomar mate como si nada sucediera a Ezeiza. Es mentira lo que él declara de que no tuvo más contacto con directivos, con miembros del consejo, con miembros del club. Es completamente mentira. Hay cantidad de testigos que lo ven tranquilamente ir a tomar mate a Ezeiza, como si nada sucediera, como si esto no pasara en la justicia. O sea que el lobo sigue estando en medio del rebaño y, según sus dichos, doctora, hay menores, bueno, sigue habiendo mujeres en peligro y que se sienten rehenes de una situación de poder. Por supuesto, se siente amparado, subestiman a la justicia, con lo que acaban de hacer es una estrategia de último momento porque no podían esperar el veredicto porque sabían que iba a salir culpable. Por eso mismo, presentar una denuncia y una nulidad del juicio, una recusación del juez, un domingo, altas horas de la noche, solo eso lo demuestra. La prensa lo sabía antes que lo supiera la justicia. Realmente es algo que nunca lo he visto. Normalmente se hace, un abogado lo hace en una audiencia. Sí. Doctora, por último, supongamos que llega a haber una sentencia contra Martínez. ¿Puede haber un segundo juicio para aquellos que hicieron un pacto de encubrimiento? Por supuesto que sí. ¿Usted está dispuesto? No nos cabe la menor duda. ¿Lo va a llevar adelante usted? Ya lo hemos hablado con el fiscal. Yo no soy querellante, Flor no está como querellante, Testigo. como ha declarado el abogado del señor Martínez, que no ha leído la denuncia en su amplitud. Yo soy abogada en discriminación, inclusión y en violencias laborales. La he acompañado a Florencia desde que me vino a ver porque no le respondía el club y el DT seguía en contacto con mujeres y con menores de edad. Como una de las de lo que se declaró en el juicio, como lo que ha declarado Flor, una de las fechas que tuvieron la Copa Libertadores en Ecuador, que ha entrado cuando las chicas estaban desnudas, sin camisetas en el vestuario. Y ella fue testigo de esto. Esto no puede pasar. No hay forma de que pase. Entonces, lo que te digo es que acá hay un encubrimiento por parte de la institución.
de la comisión directiva, del Consejo de Fútbol, del Departamento de Inclusión. Se presentó un testigo a decir que él había asesorado en el informe de Florencia, que nadie conoce, que trabaja para la Ciudad de Buenos Aires y que hizo un cursito en género. O sea, han pasado cosas que en mis años de abogada nunca he escuchado en un juicio oral, pero se presentan con una impunidad que uno queda realmente perplejo. Y esto ya es lo último. Doctora, Sí. un cortito a Florencia. Tantos años en el club, Sí. te tomó mucho tiempo hacer la denuncia y entiendo que era por miedo a perder tu trabajo, que al fin y al cabo es lo que te terminó pasando. ¿Qué esperabas que hiciera el club cuando vos denunciaste por vos? Que me escucharan, pero sobre todo que apartaran a esta persona de su puesto de trabajo, no solamente por mí, sino por todas las víctimas que no podían poner en palabras lo que estaban viviendo. Por eso estuve un año puertas adentro denunciándolo y hablándolo con todos, para que lo corrieran a esta persona y que los abusos se frenaron. Pero eso lamentablemente no ocurrió y por eso hoy estamos acá. Muchas gracias, Florencia. Gracias, doctora, por este testimonio. ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Sí. Mira, quiero aclarar que nosotros desde el primer momento en que la denuncia de instrucción recae en la Fiscalía de turno del doctor Eduardo Cubría y el doctor Baños, y ahora en el Tribunal Oral 22 y en la Fiscalía Oral 22 a cargo del doctor Martínez Burgos, Florencia declaró como testigo y creemos en la justicia, creemos en una buena investigación, en una verdadera investigación que ya lo hizo la Fiscalía de Instrucción y la está haciendo en este momento el doctor Burgos como parte de la Fiscalía del Tribunal Oral. Creemos en la justicia. No es necesario que seamos querellantes porque creemos en la investigación que están haciendo. Muchas creemos gracias. que se va a hacer justicia. Ojalá Con todos así sea. estos impedimentos y dilación del juicio, creemos que va a tener un buen final. Gracias a